Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho encontrarlos por acá en este tercer capítulo de este curso, Escudos Protectores. No voy a cansar de decirlo que me pone muy feliz por fin poderles compartir esto porque en este minicurso hablaremos sobre cómo podemos brindarle esos derechos a esos niños, a esos adolescentes, para que sean esos escudos protectores que realmente cuiden y garanticen su bienestar. Recuerden que este es un contenido 100% educativo. Y en este capítulo número 3 vamos a hablar sobre cómo podemos enseñarle esos derechos a esa infancia. Sé que a veces digamos que creemos que este tipo de temas no tocan a los niños, pero sí digamos que lo que les decía, es importante que ellos sean conscientes de cuáles son esos derechos para saber cómo pueden hacer, digamos, valerlos poco a poco desde que son pequeños. Y como saben, está con nosotros en este espacio Rafael. Él es abogado y dentro de su larga trayectoria pues, de 9 años, pues ha compartido eh, en diferentes entidades pues todo el tema de cómo garantizar la protección de esos derechos de niños, de adolescentes. Entonces, pues hoy vamos a mirar entonces ese tema que les dije, cómo enseñarles sus derechos a esos niños. Y antes de que pues Rafael nos dé su opinión, yo siento que esto es como, se los voy a poner así, esto es como muchas otras cosas que hemos hablado acá, y es cuando ya ese niño es verbal, es decir, puede entender mis instrucciones, puede seguirlas, puede incluso preguntarme cosas, ya digamos que puede hacer entender un poco la instrucción que le estoy diciendo, las indicaciones que le estoy diciendo, como en otras habilidades que yo les he dicho acá, pues digamos que la palabra es muy fácil que, digamos, se les olvide, pero el ejemplo arrastra, ¿sí? Si yo, por ejemplo, se los voy a poner así, si yo, por ejemplo, soy mamá y tengo 2 hijos, piensen en las edades que quieran, si yo, digamos, mi hijo mayor, por decir, qué sé yo, 7 años y el menor 6 años, mi hijo mayor me dice, ay, no, mamá, no quiero más sopa, ¿sí? La sopa que menos le gusta a un niño, supongamos, qué sé yo, de brócoli, que es como el terror de muchos niños, el brócoli. eh, entonces, digamos, no quiero, ay, no quiero más sopa de brócoli, sabe feo, guácala, guácala. Y yo como mamá, en lugar de decirle, bueno, mi amor, te la guardo para más tarde, digamos que en lugar de decir eso, le digo, no, pero ¿cómo así? Usted tiene que comérsela. Y casi que cojo la cuchara y se la meto a las malas. Y el hermano menor está viendo eso, ¿sí? ¿Qué va a pensar si le sirvo a él también, digamos, sopa de brócoli y resulta que no le gusta? Va a pensar, uy, si no me la como, me va a obligar a comérmela como hizo con mi hermano. ¿Mm? Qué diferente sería si ese hermano pequeño que el hermano mayor, ay no, es que sopa de brócoli no me gusta. En lugar de yo caer en humillarlo y casi que obligarlo a que se tome la sopa, yo le digo, listo, mi amor, ¿no quieres más? Bueno, ven y la guardo y ahorita cuando tengas más hambre, pues te la caliento y te la terminas. Mismos, digamos, diferentes situaciones, misma familia. ¿Qué va a pensar aquí ese niño pequeño? Ah, ok. Eh, digamos, la sopa puede saberme mal, uno, no me van a obligar a tomarla, ¿no? Y bueno, me la puedo tomar más tarde cuando tenga más hambre. Listo. ¿Dónde va a tener miedo ese niño de no tomarse la sopa? Porque lo van a obligar a las malas a tomársela, casi que embutírsela, como dicen en algunos lados. Pues en el escenario uno, ¿no? Y tal vez por ese miedo, casi que no, me toca casi que complacer a mi mamá, olvidarme de mis deseos y complacerla. Es que como pues mi mamá es mi persona, digamos, principal de cuidado, pues casi que cedo ante eso y me olvido de mi voz ¿Y por qué se los digo? Porque siento que en realidad esa es una de las formas más sencillas en la que podemos enseñar cualquier cosa a los niños, ¿no? El ejemplo.
Los niños todo el tiempo están viendo, están escuchando lo que uno dice y en especial lo que uno hace. Entonces, qué importante es ver y preguntarse cada uno de ustedes que nos ve, ¿cómo puedo no solo reconocer cuáles son esos derechos de mis niños, sino cómo puedo aprender a tener cada día un trato más digno, como Rafael nos decía, digamos, en el capítulo número 1 de este minicurso, ¿sí? Para que en realidad sea escuchado, sea tenido en cuenta y realmente sienta que pertenece a un lugar porque tienen en cuenta sus intereses, sus deseos, sus necesidades. Puede que esa mamá necesitaba que el niño se tomara toda la sopa ya, pero ese niño si hubiera necesitado tomársela toda porque tenía hambre, pues se la toma. Pero no necesitaba más porque ya tal vez estaba satisfecho con esas, digamos, 6 cucharadas, vamos a decir, fue suficiente en ese momento, listo. Entonces, miren que a la hora de la verdad, pues sí, a medida que van creciendo esos niños, pues pueden aprender a ejercer sus derechos si yo primero, eh, siendo su ejemplo, se los explico, se los muestro, se los hago valer. Los niños, digamos, cuando crecen en un entorno en el que los tratan con respeto, con dignidad, pues aprenden a que no tienen derecho ninguna persona a golpearlos, humillarlos o a tener algún tipo de abuso, porque no es el lugar en el que crecieron, pero si crecieron en un lugar donde sucede todo lo contrario, donde hay malos tratos, pues digamos que ahí van a creer que esa es casi que la normalidad, y si pasa en otros lados no van a entender, ok, es que esto no debería pasar. Entonces miren que si yo le brindo casi que un espacio seguro, que sea contratos basados en ese amor, en ese respeto a sus niños, pues van a saber que cuando algo se salga de lo que vive en casa, no, esto no debería pasar, voy a contárselo a mi mamá, voy a contárselo a mi papá o quien sea, digamos, ese principal cuidador, porque no están teniéndome en cuenta, no, digamos, están vulnerándome tal vez el derecho a la alimentación o a una identidad o a cualquier cosa, ¿sí? O a ese interés superior o cualquiera de las otras cosas, ¿sí? Entonces, importante que tengan como eso presente. Y entonces, Rafael, me gustaría que tú nos compartieras cómo podemos enseñar a esos niños y pues niñas sus derechos y cómo protegerlos. Digamos tú, pues, según entiendo, tú has trabajado en varios momentos en colegios públicos, privados. ¿Qué digamos, has podido trabajar en esos colegios para enseñarle, para que puedan enseñarles a esos niños que lo que tú nos decías, que sean sujetos activos de sus derechos y en realidad sepan cuáles son y cómo podrían protegerlos, Rafael? Bueno, Gina, en el marco pues con esta pregunta ya tú has dicho mucho. Creo que muy poco sería lo que complementaría al respecto, pero podríamos iniciar por algo fundamental y es, si nosotros queremos enseñar a los niños a reconocer cuáles son sus derechos, entonces tendremos que empezar por entender nosotros los adultos cuáles son los derechos de los niños. Eso creo que es la base fundamental de este espacio de conversación y como en alguno de los capítulos lo señalábamos, precisamente estos espacios que son formativos, estos espacios que son de promoción, que buscan ir regando esas semillas que ya se están esparciendo por ahí para la garantía pues, de los derechos de los niños. Entonces, como adultos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son esos derechos. Y en ese reconocer, listo, empecemos por la normatividad, ya hablamos un poco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia, por ejemplo, en su artículo 44 también nos dice cuáles son esos derechos de los niños, de la niñez. Luego también tenemos en Colombia el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098, también nos habla entonces de esos principios, de esos derechos que regulan todos los asuntos relacionados con la niñez en Colombia.
Si nos vamos, no sé, hoy día también encontramos normativas sobre la prohibición del castigo físico, de las humillaciones hacia los niños. Entonces, digamos que normativa vamos a encontrar mucha. A veces entender la normativa es difícil, si uno no ha tenido pues como estudios en el marco pues como de lo que es la interpretación jurídica y demás, pero precisamente estos espacios lo que buscan, o a través de estos espacios lo que buscamos es brindarle esas herramientas a las familias, brindarles esas herramientas a la institucionalidad, un poco de venga, reconozca qué es lo que hay, cómo está establecido, desde un lenguaje claro, desde un lenguaje sencillo, desde un lenguaje que llegue a las personas. Y por eso cuando me extendías la invitación de participar a este espacio, no dudé en ningún momento, porque esa, digamos, también es como, hace parte de mi propósito y de mi misión de vida, por así decirlo, y es que este mensaje llegue a más y más y más personas. Entonces, eso pues como por un lado, para poder enseñarles a ellos cuáles son sus derechos, es necesario reconocer algo también importante, y es que para afrontar este asunto de enseñar los derechos de los niños o de la niñez, es importante también tener en cuenta, cuando se habla de enfoque de derechos hacia la población infantil, hacia los niños, las niñas, los adolescentes, no solamente se habla de derechos, ¿cierto? También se habla de deberes, porque entonces el discurso en la sociedad es: el niño tiene derechos, 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 pero no tiene obligaciones. El niño sí tiene obligaciones, pero va a tener unas obligaciones acorde también a la edad, al momento de vida, a ese momento de desarrollo físico, a ese momento de desarrollo psicológico, a ese momento de desarrollo social, cognitivo que el niño está viviendo, que el niño está atravesando. Yo no puedo a un niño, no sé, de 2, de 3 años, decirle que su obligación en el hogar es limpiar el baño, cuando para limpiar el baño necesitamos unos detergentes, necesitamos unos químicos con el cual el niño podría sufrir un accidente. No, venga. Tu deber de pronto a esa edad puede estar en la ropita que te vas quitando, llévala al cesto de la ropa sucia. Y es una actividad que puede el niño ir cumpliendo, y es un deber que tiene en el marco de poder también garantizar, no sé, una armonía, una sana convivencia dentro del hogar. Entonces creo que también es importante ir generando esa desmitificación, que el niño tiene derechos absolutos, pero no tiene deberes. Sí tiene deberes acorde a su edad, lo que tú señalabas. Pues yo no puedo pretender que un niño cargue, no sé, algo que pese 5 kilos cuando su físico no le da para levantar 5 kilos, ¿cierto? Entonces, ahí también es importante como tener esa claridad. Entonces, luego de que ya tenemos como un poco introyectado cuáles son esos derechos, también cuáles son esos deberes, de acuerdo a su estado, a su edad, de acuerdo a su momento de vida físico, psicológico, emocional, cognitivo y demás, listo, ahora, ¿cómo ponemos eso en práctica o cómo lo llevamos al niño? Y lo que tú señalabas es fundamental, el ejemplo. Yo no puedo decir que que el niño o la niña tiene derecho a la seguridad y que sus pertenencias sean, o que esas pertenencias sean protegidas. Cuando va la abuelita con el niño por la calle y le dice al niño: métete a ese jardín y saca esa matica porque quiero esa matica para mí. Es un asunto totalmente, pues, ¿dónde queda el sentido de seguridad de esa persona que un día se despertó, sembró la matica, la tiene ahí cuidando, y esa abuela le está diciendo: ve, entra y toma esa matica? Entonces, ese derecho a la seguridad, ¿qué está pasando con él? ¿Cómo voy a hablar yo de que el niño tiene derecho a la participación cuando en la escuela la maestra o el maestro, el profesor, la profesora, decide quién va a ser el representante de grupo, decide quién va a ser esa persona que va a representar a ese grupo de estudiantes en otras instancias
a nivel institucional. No, venga, esto tiene que ser un asunto de consenso, un asunto democrático, cómo vivenciamos la participación, cómo vivenciamos la democracia en el aula de clase. No, es que la profesora dijo que era Pedrito o que era Juanita, porque es que Pedrito o Juanita es la niña más disciplinada o el niño más disciplinado, es el que no pone problemas, es el que va mejor en las calificaciones. No, no, venga, aquí estamos hablando de un asunto de liderazgo, no un asunto académico, no un asunto de que se viste mejor que el otro, no, es el liderazgo, cómo potenciamos el liderazgo de ese niño, de esa niña en esos entornos. ¿Cómo hablamos de garantizar un derecho, no sé, a ser escuchados y sus opiniones ser tenidas en cuenta? Cuando pasa lo que te ocurrió a ti, nos vamos de ciudad, nos cambiamos de ciudad, cambias de colegio. No, venga, ¿crees que también como escuchar esa opinión? ¿Qué podría pasar si cambiamos de colegio? ¿Qué podría pasar si ocurre esto? Ah, bueno, sí, tienes unas justificantes, pero mira, lo que pasa es que no nos podemos quedar en esta ciudad porque a tu papá o a tu mamá le salió un mejor trabajo. Entendemos eso que tú nos estás expresando, pero necesitamos sí o sí cambiarnos de ciudad. Pero al menos se le escuchó, al menos se le explicó las razones por las cuales va a haber ese cambio de hogar, ese cambio de lugar también, pues como de vida. Su opinión fue tenida en cuenta en ese momento, a pesar de que no se podía o sea, no se podía tomar la decisión basado en esa opinión que tenía Gina en su momento, porque precisamente las condiciones de vida de la familia tenían que cambiar para X o Y. Entonces, es como claro y es como importante pues estos ejercicios. Y cómo desarrollar esos procesos formativos, no sé, con las familias hoy día en la escuela. Devolviéndome un poquito, hoy día existen escenarios como las escuelas de padres, madres y cuidadores, que no son espacios, no debieran ser espacios para que llegue fulanito de tal a la charla, decirles cómo hacer las cosas a la familia. No, venga, ustedes como familia, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos potenciar? ¿Qué falencias estamos teniendo sobre ahí? ¿Cómo podemos salir en el marco pues como de esas falencias? Que sean las familias precisamente las que generen esas construcciones, esas deconstrucciones y esas construcciones de cómo fortalecer esos escenarios, esos espacios seguros para los niños y para las niñas. El juego es fundamental en los niños en edades más tempranas. Jugar le despierta también digamos, esa visión al niño o a la niña de, listo, esto que está pasando a través del juego también, en últimas, también termina siendo un reflejo de lo que pasa, de lo que ocurre en la sociedad, pero un juego con sentido, ¿cierto? Un juego que tenga una intencionalidad de mostrar a ese niño o a esa niña, listo, tú tienes unos derechos, tú también tienes unas obligaciones. Entonces creo que esas herramientas o esos escenarios son claves, son propicios precisamente pues como para todos estos ejercicios. Una herramienta de prácticas restaurativas, por ejemplo, los círculos de palabra, o sea, los círculos de palabra con los niños, que ellos hablen, que ellos expresen, que ellos digan, venga, toquemos un tema, toquemos, no sé, el tema de la responsabilidad o del derecho a un ambiente sano. Entonces, hablemos sobre cómo estamos nosotros cuidando el ambiente en nuestro entorno escolar. ¿Qué está pasando con las basuras que estamos generando, con la merienda que estamos trayendo? Entonces, los niños empiezan a tener también como esos espacios de diálogo y de conversación. Ah, sí, vea, para tener un ambiente sano, entonces, no sé, busquemos la forma en que cuando traigamos la merienda, cuando ya esos empaques de esos productos que traemos, es donde los vamos a ir a depositar, que no sea tirarlos pues como en cualquier lugar, sino un lugar seguro, un lugar donde precisamente, no sé, se permita también el asunto del reciclaje y que ellos sean quienes saquen también esas ideas a partir de conversaciones, no imponiéndole
no imponiéndolo. Y ahí les estamos enseñando a participar, ahí les estamos enseñando a ser líderes, ahí les estamos enseñando a que sus decisiones son tenidas en cuenta, ahí les estamos enseñando sentido de comunidad, ahí ellos están aprendiendo a lo democrático, el consenso, ¿cierto? El consenso no es que todos estemos de acuerdo, el consenso es a pesar de esa diferencia que tenemos, listo, eso que tú me estás presentando, eso que tú me estás presentando es válido, es loable, es legal, es legítimo. Entonces ahí se están desarrollando también esas habilidades, esas capacidades. ¿Cómo hablar, cómo hablar del derecho al amor y al espacio seguro de un niño o una niña cuando en el hogar, cuando hay una situación X o Y con el niño, lo primero que aparece es la correa, la chancla voladora, lo primero que aparece es el grito, lo primero que aparece es la humillación? Oh, venga, cómo realmente potenciamos y desarrollamos ese amor en los niños y las niñas. Y me parece genial, digamos, eso que dices, porque sí, en realidad siento que una de las casi que más esos derechos, no imponer, sino saber, digamos, que esto es un diálogo, ¿no? No un monólogo, que mi hijo casi que tiene que escucharme todo el tiempo y su opinión, digamos, no es en cuenta. Me parece genial eso que nos dice Rafael. Me gustaría que se unan ustedes entonces a la conversación y nos digan, ¿saben cuáles son, digamos, los derechos de sus niños? Y digamos cómo se los han enseñado, llámese a través del juego, del ejemplo. A veces hay cuentos que pueden servirles mucho para ese tipo de cosas, alguna película, no sé, me gustaría que todos viendo ideas que no hemos hecho en casa, que digamos, entonces cuéntenos acá abajo y recuerden compartir, digamos, este mini curso con más familias para que todos los protectores de eso. ¿Qué hice? Primero leí la oportunidad, digamos, la señora estaba que quería hablar, leí la oportunidad de que dijera lo que estaba, y mientras tanto la niña se puso a dibujar. Luego le dije, bueno, ahora usted se va a quedar en silencio y me va a dejar preguntar las unidades. Ay, pero doctora, yo ya se lo dije. Sí, pero también me gustaría escucharla a ella. Resulta que la abuela decía que iban por una